Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. En respuesta a una de las principales vertientes en la economía mexicana, el endeudamiento de las entidades federales, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios. Esta contempla parámetros para controlar la deuda estatal. No obstante, una vez aprobado el nuevo marco constitucional, una de las principales preocupaciones es el desarrollo económico de entidades con altos coeficientes de deuda. Al respecto nos explicó el analista senior regional para América Latina de Fitch Ratings, Humberto Panti. No, yo te diría que todos en realidad siguiendo esta ley, lo que prevé es generar un fortalecimiento con ciertos parámetros y que las entidades, las haciendas públicas sean entidades fuertes todas en un mediano y largo plazo. Ahorita tenemos entidades que son muy fuertes y que sin existir esa ley ya se comportan de esa forma, con parámetros, con gerencias, con administraciones políticas financieras muy establecidas, que no se los demanda una ley, ¿verdad? Y ya se comportan con esa prudencia financiera y son muy fuertes. En aquellos que no, la ley lo que va a obligarlos, ¿verdad?, es precisamente a comportarse por un parámetro de fortalecimiento. ¿Qué es lo que contempla la ley? Contempla un ejercicio más estricto del presupuesto, ¿verdad? Entonces las entidades van a tener que hacer un presupuesto más apegado a la realidad y luego estar monitoreando cómo se están comportando las variables y cómo está impactando mis ingresos y mi presupuesto. Si tú tienes un año favorable, por ejemplo, donde tú presupuestaste ciertos ingresos y por X o Z razón de un entorno económico favorable recibes más ingresos, bueno, esos ingresos no vas a tener la flexibilidad de destinarlos a cualquier fin. Tienes que destinarlos a inversión, o tienes que destinarlos a generar una reserva para épocas de vacas flacas, o tienes que destinarlos a fortalecer tus sistemas de pensiones. Aspectos que si no los atacas, si no te enfrentas a ellos, te van a reclamar o te van a generar una presión en el medio y largo plazo. Lo mismo sucede al revés, cuando tú tienes un presupuesto inicial y ves que tienes un año adverso, que las variables que habías planteado no se están comportando como habías esperado, tus ingresos vienen a la baja, bueno, hay que meterse a revisar tu gasto y entonces en tu gasto tienes que hacer recortes, tienes que recortar rubros que no son estratégicos, tienes que, por ejemplo, y la ley es muy explícita en eso, habla de rubros, por ejemplo, comunicación social. Hay entidades que destinan rubros muy cuantiosos a lo que es la publicidad o la divulgación de sus programas de gobierno en prensa, en radio, en todos los medios de comunicación. Esos rubros que son considerados como no estratégicos van a disminuir. También te va a obligar a hacer recortes en tu gasto operacional, ¿verdad? Entonces te diría que la ley pues te establece ciertos parámetros que van a redituar en un fortalecimiento en las entidades, en todas, en el medio y largo plazo. ¿Qué va a pasar con las calificaciones? Pues eventualmente aquellas entidades que se peguen o que acaten más la ley en forma más rápida, vamos a ver mejoras en su calificación seguramente. De hecho, la misma ley, te diría, contempla ciertos mecanismos de seguimiento de las finanzas públicas que no son de un año. Por ejemplo, esto que te comentaba, el aval federal, la deuda estatal garantizada, no es que en un gobierno que decida acceder a ese programa va a poder avalar toda su deuda, va a ser en etapas, va a ser gradual. Esto precisamente para ir monitoreando el desempeño de las finanzas públicas e ir monitoreando el cumplimiento de los planes de ajuste fiscal a los que se tendrán que apegar los estados y municipios. Una de las recomendaciones para los estados con altos índices de endeudamiento es incentivar la recaudación y generar sus propios ingresos. Fitch, como agencia crediticia, ¿qué sugiere? Mira, no podemos como agencia calificadora recomendar, eso es porque no está dentro de nuestras funciones, pero sí hablamos a veces de buenas prácticas y la verdad es que no somos expertos en qué es lo que deben de hacer. A nosotros nos toca evaluar los resultados de las políticas y acciones que tomen los gobiernos. Pero este entorno, de nuevo, va a forzar a los gobiernos. Tenemos un entorno global, ¿verdad?, restrictivo, de bajos crecimientos económicos, y lo que está forzando a las entidades es precisamente a que hagan mayores actos de fiscalización. En México, desgraciadamente, tenemos un sistema donde los principales impuestos se recargan del gobierno federal y se transfieren. Te dije al principio algunos números de cuánto representa del gobierno federal. De todo el presupuesto federal, cerca de una tercera parte se transfiere a estados y municipios. Pero cuando tú ves un presupuesto de un estado y lo analizas, te vas a dar cuenta que
el 85-90% son ingresos federales y nada más un 15% son ingresos recaudados localmente. Eso ha generado por muchos años incentivos perversos en los estados y municipios en que no tienen un incentivo en hacer un mejor trabajo en su recaudación local. Es más fácil para ellos el tratar de ir a negociar con Secretaría de Hacienda que les manden más recursos. Entonces eso definitivamente va a cambiar. El entorno negativo en los ingresos los va a forzar precisamente, y ya lo estamos viendo en algunas entidades que te diría hacen una labor muy favorable en su recaudación de impuestos y aún así han incrementado impuestos. Tenemos varios estados, sin decirte nombres, pero que han incrementado el impuesto sobre nóminas del 2 al 3%, y son varios. Estados también con el tema de la tenencia federal, que tú sabes que se derogó a nivel federal y varios estados la han implementado a nivel estatal. En el predial hay grandes áreas de oportunidad. Tenemos áreas metropolitanas que hacen una buena labor del predial, pero si te metes a un análisis más interno de, bueno, cuánto facturas y cuánto cobras, te das cuenta que la eficiencia de recaudación es muy baja, es cerca del 50-60%. Y esto es en las mejores entidades o áreas metropolitanas. Entonces, en esa área te diría hay mucho que trabajar. Y estoy seguro que cuando existe esa voluntad y cuando exista esos incentivos que ahorita el entorno te está forzando a que voltees hacia eso, vamos a tener buenos resultados en recaudación. Entonces, con un control de la deuda estatal y contemplando que en 2016 la implementación de un presupuesto base cero significará menores ingresos para proyectos de inversión, ¿la figura de asociaciones público-privadas puede ser una alternativa? Sobre el tema de las asociaciones público-privadas, claro que es una alternativa, pero esta alternativa también está acotada, porque cuando te metes al tema de acciones público-privadas, hay muchas variantes. Tienes una variante extrema, que es una concesión, donde en realidad el mismo proyecto te va a generar ciertos recursos y lo va a hacer autofinanciable, y no te va a reclamar un pago del gobierno hacia el proyecto. Y tienes otro tipo de proyectos, donde inclusive te diría ciertas obras que inclusive los proyectos no generan nada de ingresos y van a reclamar pagos del gobierno hacia ese proyecto. Bueno, ese tipo de proyectos parecen más como una deuda pública y van a ser catalogados como deuda pública y van a contabilizar en los techos de endeudamiento. Y entre estos dos aspectos vas a tener proyectos que vas a tener una combinación de ambos. Proyectos que sí te generen ingresos, pero que no sean autosuficientes para pagar una deuda, y vas a tener una combinación de pagos de tarifas y de pagos del gobierno. Entonces, sí, las asociaciones público-privadas van a ser una opción, pero van a tener que ser analizadas caso por caso y en forma muy específica. Para Infocel, Evelyn Villarello.